Hola, buenos días. Espero que estés teniendo un excelente domingo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los milagros, porque yo sé que tú estás en este momento esperando un milagro. Y lo más sencillo es irnos a un diccionario y buscar qué es un milagro. Y cuando ponemos en internet definición de milagro, sale suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es una definición muy sencilla, pero es cierto. Es algo extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Lo que tú estás esperando, lo que tú vas a vivir, va a ser tan maravilloso, tan extraordinario, que la única forma de explicarlo es por la intervención de Dios. No sé la circunstancia por la que estás pasando, si estás luchando con una enfermedad muy compleja o con un vicio muy grande, no sé, el alcoholismo, la drogadicción, los juegos de azar. No sé si estás esperando que tu familia se restaure, no sé si estás esperando sanidad, pero realmente tienes que tener fe. Recuerdo que hace unos meses asistí a una charla donde alguien de la iglesia me hablaba de que las cosas de Dios tienen tres estados. El primero es que es imposible, la siguiente fase es que es muy difícil y la tercera fase es que está hecho. Y así es Dios, la gloria es solo para Dios. Y en este momento quiero hablarte de algo que está en la Biblia, en el libro 3 de Daniel, y es cuando Dios protege a tres hombres del horno de fuego. Dice la palabra de Dios, y te invito a que lo leas en Daniel 3, que eran tres hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos eran hombres consagrados a Jehová, y que en un momento Nabucodonosor, que era el rey, hizo una gran estatua, y en esa estatua de oro dijo que todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Y de repente le dijeron a Nabucodonosor que había tres hombres que no querían adorar a su estatua. Y él fue en medio de su egocentrismo, en medio de su, ¿cómo llamarlo?, de su poder a decir que todos tenían que humillarse. Es más, el versículo 15 de ese capítulo 3 dice que Nabucodonosor le dijo a estos muchachos: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano, oh rey. Él nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y él se enfureció mucho, y toda la ira de él, toda la ira del rey, cayó sobre estos muchachos. Y dice la palabra de Dios que él mandó que el horno fuera calentado 7 veces más, y fueron amarrados y fueron atados de pies y manos estos hombres. Y dice la misma palabra de Dios que incluso era tanto el calor que había en el fuego en ese momento, que los hombres que ataron a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron por la inclemencia del fuego aún estando afuera. Y bueno, ellos cayeron al horno de fuego. Y aquí es algo bonito, parecía imposible. Después fue difícil, pero después fue hecho. Dios no los libró del horno de fuego, los libró del fuego del horno. Por lo que sea que estás pasando, Dios te va a sacar de esa situación. Yo me imagino a estos tres hombres confiando en Dios, creyendo en Dios, pero sintiendo el calor, viendo que las personas que los habían amarrado se murieron, pero nunca dejaron de creer en Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer en medio de la prueba. Los milagros de Dios son tan grandes que no hay duda de que fue la intervención de Dios. Por ejemplo, ayer, en la emisora cristiana de la iglesia donde me congrego,
Hay un programa muy chévere los sábados en la noche, se llama En la Luna, se los recomiendo. Y hablaban de la resurrección de Lázaro. Si ustedes se ponen a pensar, Jesús hubiera podido ir antes a hacer las cosas fáciles, sanarlo como había hecho tantas veces con los enfermos. Pero él esperó 4 días, cuando ya incluso la misma hermana de Lázaro dice que ya estaba oliendo mal, porque pues ya llevaba 4 días de muerto. Y él ahí lo resucitó, para que no quedara duda que fue la gloria de Dios, que fue una intervención divina, que fueron las manos de Dios las que obraron y que las leyes regulares de la naturaleza no hubieran permitido que eso pasara. Seguramente sientes que el horno de tu vida ha sido calentado 7 veces más de lo normal, pero si tú confías en Dios, Él te librará del fuego del horno. Él te sacará de esa situación por la que estás pasando. Tus ojos lo verán, para que la gloria de Dios sea vista no solamente por ti, sino por toda la gente que está alrededor tuyo. El mismo rey Nabucodonosor y toda la gente que estaba alrededor del horno vio la gloria de Dios. No solamente María y los apóstoles y el mismo Lázaro, sino toda la gente que en ese momento estaba ahí vio la gloria de Dios. Y la única forma de explicarlo es a través de la gloria y el poder sobrenatural de Dios. Pídele a Dios que intervenga en lo que sea que estás pasando. Que sea Dios. Porque puedes tener sueños muy grandes, puedes tener proyectos muy grandes, negocios buenos están enfrente de ti, pero si Dios no está ahí, difícilmente te va a ir bien. Pide que Dios intervenga, que Dios haga ese milagro, que sea Dios en la sanidad cuando ya el diagnóstico aparentemente no hay opciones. Que sea Dios quien restaure, que sea Dios quien haga volver a esa persona que se alejó, que sea Dios quien haga volver a tus hijos, que sea Dios quien te aleje de ese vicio, para que al final te des cuenta que fue solamente Dios, que no fue el médico, que no fue tu papá, que no fue tu mamá, que no fue el profesor, que no fue tu jefe, que no fue tu amigo, que fue Dios. Porque las leyes de la naturaleza se vencen ante el poderío de la intervención de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, porque tú eres grande, Señor, porque tú sigues obrando, Señor, porque tú estás vivo y estás en medio de nosotros, y tú sigues haciendo milagros todos los días, Señor. Te pido que seas hoy respaldando la oración y la fe de la persona que escucha esta reflexión, que seas tú haciendo un milagro. Yo no sé la circunstancia por la que esta persona está pasando, pero tú sí. Extiende tu mano con poder y con autoridad, Señor, para que tu nombre sea glorificado y que no quede duda alguna que fue un milagro. Y que en muy poco tiempo esta persona esté testificando de todas las cosas que tú has hecho en su vida. Te doy gracias por mi vida, Señor, por mi familia, por mis hijos. Y como siempre te pido, Padre, que nunca permitas que yo olvide que mi vida te pertenece y en tus manos estoy. Te doy gracias, Señor, porque todos los días nos muestras que tú existes, que tú nos amas y que todo lo que has hecho en este mundo y alrededor nuestro lo hiciste para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu poderoso Hijo he orado. Amén. Y a ti, amigo que me escucha, gracias. Confía, no pierdas la fe. El horno se puede estar calentando, sí, pero no pierdas la fe. Puedes ver que la gente alrededor tuyo está muriendo en ese mismo horno, pero no pierdas la fe. Dios hará un milagro en ti para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Te mando un fuerte abrazo y como siempre, te pido que te suscribas si no lo has hecho. Que pongas la campanita para que todos los días te llegue esta reflexión y la puedas escuchar. Y que compartas con otras personas para que la palabra de Dios cada vez llegue a más gente. Te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga.